Hola, este es el podcast del proyecto Comparación de Políticas Públicas, un ejercicio de divulgación del conocimiento para la red Contested Territories. Nuestro propósito es ampliar el conocimiento que tenemos a partir del encuentro con funcionarios públicos, ciudadanos, líderes sociales que han participado en la fundamentación de las políticas públicas en el Valle del Cauca. Yo soy Carlos Andrés Tovar, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y mediante este recurso sonoro vamos a ampliar nuestra aproximación a la política pública Cali-Afro, política propuesta para subvertir la injusticia que padecen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan la ciudad de Cali. Hoy nos acompaña Carlos Eduardo Quintero, líder social del municipio de Palmira y director de la organización Poder Popular. Carlos Eduardo es uno de los líderes que participó en el proceso de concertación de la política pública. ¿Cómo vas, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Carlos Andrés. Gracias por la invitación y pues aquí con ganas de aportar a este proceso. Bueno, entonces muchas gracias pues por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestra conversación. Una de las poblaciones que más ha padecido las externalidades del conflicto armado colombiano son las comunidades afrodescendientes. No solo han tenido que afrontar la violencia armada, sino el racismo estructural que tiene orígenes inmemoriales y que ha servido para segregar poblaciones. Carlos, ¿de qué manera la política pública Cali-Afro contribuye al mejoramiento de las poblaciones afro que están asentadas en Cali? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, la política, tenemos primero que analizar de que las políticas públicas siempre pues están diseñadas para resolver una situación puntual en una población. En este caso, la política de Cali-Afro ayuda mucho a las poblaciones afrodescendientes, palenqueras y raizales, acentuadas por el municipio de Cali, y que atienden una problemática puntual del sector. Entonces nosotros lo vemos con buenos ojos. Lo mismo en el tema de la formulación, porque las políticas públicas, como el objetivo es muy claro, y si bien es cierto, es una muy buena herramienta para avanzar en alguna problemática que tenga un sector o que tenga una comunidad y que se pueda solucionar desde ahí, pero hay que mirar siempre de la formulación, porque hay veces las políticas públicas se quedan cortas y no resuelven las problemáticas o no ayudan a que se avance en el tema. ¿Por qué? Porque no está bien consolidado el tema de la formulación. Y la formulación, pues, todos sabemos de que se debe hacer ¿con quién? Con las partes interesadas, con los afectados, a los que va a beneficiar esa política pública. Entonces, dicho así, vemos con muy buenos ojos esta propuesta. En una edición anterior de este podcast, planteamos que las políticas públicas constituyen espacios semánticos convulsos, conflictivos, porque buscan resolver violencias por la vía política. ¿Cómo contribuye Cali-Afro a la resolución política de las violencias que sufren las poblaciones que son beneficiarias? Bueno, contribuye de una manera muy asertiva, porque desde la misma formulación se mira cuál es la problemática, ¿sí? Y desde ahí se empieza a abordar. Nosotros como actores políticos sabemos de que somos partícipes principales de estos procesos y que esta política pública nos puede ayudar a avanzar minimizando estos factores de riesgo que tienen esta población. Entonces, estamos a hoy con mucha fe, pues,
y con toda la gana y toda la voluntad política de que se puedan avanzar y mitigar todas estas problemáticas que se tienen en el sector desde esta política pública. Entonces, desde Caliafro lo vemos con muy buenos ojos, vemos la propuesta que sí se puede avanzar, pero pues como todo, ¿no? No es un proceso que de la noche a la mañana vaya a funcionar, es un compromiso que tiene que ser de todas las partes, tanto de la población afectada como de todos los actores políticos que hacen parte y también de las universidades que hagan parte de este proceso para que nos puedan aportar a avanzar en este proceso. Queremos resaltar 3 momentos de la puesta en marcha de las políticas públicas. El primero, pues que tiene que ver con el diagnóstico de las injusticias y la caracterización de las poblaciones. El segundo, que tiene que ver con la conceptualización jurisprudencial. Y el tercero, con la divulgación. Sobre el diagnóstico de injusticias y caracterización de las poblaciones, ¿cómo fue la metodología que favoreció la participación de diversos representantes de la población NAR en Cali? ¿Cuáles fueron los principales logros y dificultades de este proceso? Bueno, uno de los procesos o una de las dificultades más sentidas fue primeramente llegar a la comunidad. La comunidad es una comunidad muy sentida, con unas problemáticas estructurales, ¿sí? Hablándolo también del tema del racismo y de la desconfianza que generan estos procesos a nuestras comunidades. Y desconfianza, ¿por qué? Porque no es primera vez que se quiere intervenir, ¿sí? No es primera vez que se quiere intervenir para mitigar la problemática, pero lastimosamente no siempre los procesos han terminado de buen acuerdo. Entonces, como tal, pues nuestras comunidades tienen ya ese recelo y ya esa desconfianza a la hora de llegar con propuestas como estas, ¿sí? No se había llegado con una propuesta como una política pública, que ya viene con un diagnóstico, viene con un trabajo de campo y como tal, pues, esperamos que funcione. Pero sí, ese fue como el punto más, digámoslo así, neurálgico del proceso. Puede llegar a las comunidades, ganarnos la confianza con las comunidades y que crean en este proceso, en este proyecto. ¿Cómo fue tu participación en este proceso, en esta experiencia de concertación de Caliafro? Bueno, yo llevo 18 años en el proceso de comunidades negras a nivel del Valle del Cauca. Nosotros lo que hacemos es con todos los jóvenes poder acercarlos, ¿sí? Escuchar las opiniones de lo que está pasando en el sector y mirar desde ahí cómo podemos avanzar. Con ellos lo primero que se hizo fue unas reuniones donde no era tanto lo que nosotros dijéramos, sino escucharlos, mirar cuáles son, porque así como la comunidad sabe cuál es la problemática, también sabe cómo puede ser la posible solución. Entonces fue escucharlos, mirar desde lo que ellos proponen, cómo se podía avanzar y que ellos también empezaran a ser divulgadores de este proyecto, de este proceso, ¿sí? En Poder Popular son más de 200 jóvenes que hacen parte de este proceso. Son jóvenes que nosotros desde Poder Popular los enfocamos mucho hacia la educación superior, ¿sí? Entonces son jóvenes que llegamos a todos estos sectores conflictuados y les llegamos con unas propuestas claras de educación superior. Para nosotros la educación es el motor de desarrollo de toda sociedad. En eso ese es el pilar, desde ahí avanzamos. Entonces llegamos con estas propuestas y empezamos a decirle a los jóvenes, hay otro camino, ¿sí? Hay otro camino, hay otra opción, hay otra oportunidad, ¿sí? Porque son oportunidades, cada cual mirará si la coge o no. Y eso hace que estos muchachos, pues, con unas vivencias que han tenido, ¿sí? Más un proceso de educación superior, pues puedan ser agentes de cambio en los sectores, ¿sí? En sus barrios, en sus comunas. Entonces, con ellos también empezamos este camino muy de lleno y escuchándolo, no solamente lo que nosotros les pudiéramos decir, sino lo que ellos nos pudieran contar, las soluciones que nos pudieran dar y desde ahí empezar. Y que fueran divulgadores también y obviamente referentes de este proceso. Muy interesante el proceso
que vienes desarrollando con estos 200 jóvenes que mencionas, que tienen la capacidad de ofrecer una visión sobre las injusticias que padecen las comunidades afrodescendientes, sobre la transición de eso a la conceptualización jurídica, porque las políticas públicas tienen, digamos, como un componente muy importante que tiene que ver con eso. ¿De qué manera se fundamentaron las demandas en el marco constitucional vigente? ¿Y qué impactos ha tenido en la manera en la que se habla de los conflictos sociales que afrontan estas comunidades? Bueno, inicialmente nosotros nos basamos como comunidades directamente desde la ley. Nosotros tenemos una normatividad que nos acoge, como es la ley 70 de 1993, y mirar también todas el decreto 3770, que también nos acobija, ¿sí? Y toda la normatividad vigente. Aparte de eso, pues también se hizo un proceso con compañeros que ya tienen experiencia en todos estos temas jurídicos. ¿Para qué? Para que nos pudieran orientar también, porque como no la sabemos toda y en el campo jurídico las cosas son muy concretas, entonces estuvimos mucho en temas de capacitación, ¿sí? De capacitación, de conocer cómo funcionan las políticas públicas, el marco teórico y el marco jurídico de estas políticas públicas e ir avanzando en eso, porque ese contexto, pues para nuestras comunidades no es muy claro, ¿sí? No es muy claro. Entonces lo hicimos por medio de temas de capacitaciones y demás. Sobre la divulgación, ¿cómo ha sido el proceso de comunicar a las poblaciones y cómo se ha recibido esta política pública? ¿Se entiende que es una vía política para transformar desigualdades? Bueno, la divulgación nosotros la hacemos desde los espacios de escuelas de formación que tenemos con los jóvenes. Aparte de eso, empezamos a hacer el trabajo comunitario, que es llegarle a todas, porque si bien es cierto, nosotros desde los espacios sociopolíticos y culturales que manejamos, pues no llega el 100% de la población. Entonces, primero lo hacemos con el equipo primario, de ahí pasamos a hacer la divulgación con la comunidad. Entonces, por medio de urambas, como así lo llamamos, urambas que son como ejercicios, digámoslo así, que se hacen con la comunidad, donde convocamos en un sector a todas las personas y empezamos a contarles de una manera en la que ya lo puedan digerir cómo es todo este proceso, ¿sí? Aparte de otras actividades, porque también se hace con los niños. Muchas veces en estos procesos dejamos a los niños como por fuera, como que, no, ustedes no. Entonces también, pero de una forma en la que tanto el joven, el niño, el joven, el adulto mayor pueda digerir esa información. Entonces la divulgación la hemos hecho directamente con la comunidad para que ellos sepan y para que cuando ellos sean conscientes de todo el proceso que se está realizando, cómo estás contextualizando a la población. Entonces, nos estabas hablando hace un rato de la divulgación y nos estabas hablando de cómo ustedes se piensan esa aproximación a diferentes grupos, como lo son los niños, los adolescentes. Entonces, ¿me podrías ampliar eso, por favor? ¿Me podrías dar más ideas sobre cómo son esas experiencias en las que ustedes explican la política pública a la población? Bueno, nosotros hacemos un proceso que se llama Uramba. La Uramba tiene un principio, ¿no? Que el principio es tú pom, yo pom, y si no pom, también com. Entonces, esta Uramba, nosotros lo que hacemos es una reunión con la población, un barrio, una comuna. Lo hacemos más que todo por sectores, por barrios, ¿sí? Entonces, una olla comunitaria, esa olla comunitaria nos acoge a todos. Aparte de eso, varios juegos didácticos, ¿sí? Varios juegos didácticos y que la comunidad haga parte del proceso. Entonces, por eso el principio de tú pon, yo pon, y si no pon, también com, ¿sí? Entonces, tú pones, yo pongo, y si no pones, también comes. Y eso atrae mucho a la población. ¿Por qué? Porque hace que la actividad sea propia de ellos, ¿sí? Ya estando en ese espacio,
empezamos con los diferentes líderes y lideresas a hacer la divulgación de este proceso, en este caso el tema de la política pública, ¿sí? Pero no solamente lo hacemos con adultos, sino también con jóvenes y con niños. No de la misma manera, ¿sí? Cada uno tiene su pedagogía, porque pues no le vamos a salir a un niño a contarle, a hablarle como le estuviéramos hablando a un adulto. No nos va a entender, ¿sí? Pero la idea es que desde los niños empiecen a entender qué es una política pública, para qué funciona, ¿sí? ¿Sí? Porque son el futuro presente de nuestra población. Entonces, tenemos un equipo de personas que unos están con los niños, otros están con los jóvenes, otros están con los adultos, y empezar a trabajar o sea, la misma información desde unos aspectos diferentes, cosa que ya lo puedan digerir. Eso es lo que hacemos. Muy interesante. Nos explicaban funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca que una política requiere de un plan de acción para poder cimentar posibilidades reales. ¿Cómo es el plan de acción que permite a las comunidades integrarse a las soluciones institucionales propuestas en la política pública Caliafro? Bueno, el plan de acción hasta ahora lo vemos claro. Hay que mirar mucho en el tema de la ejecución, ¿sí? En el tema de la ejecución. El plan de acción tiene que ser, en toda política pública, es el motor de avance, ¿sí? Es el motor de avance. Estamos nosotros, pues, mirando cómo se ejecuta, pero a hoy lo vemos orientado, lo vemos claro, que puede servir a la población. Vamos a mirar a ver en la ejecución cómo se da, y en caso de que veamos de que no va alineado a las exigencias de la población, pues tocará que mirar cómo se mejora esa parte. Pero por ahora lo vemos con buenos ojos. Sabemos que en Colombia hay una distancia significativa entre los tiempos jurídicos y los tiempos sociales. A veces los tiempos jurídicos son más rápidos o queremos que sean Son más más lentos. instantáneos. O bueno, también como tú dices, pueden ser a veces más lentos y los tiempos sociales tienen, digamos, otra lógica, ¿no? Sí. Eh, las leyes siempre tienen la aspiración de ser vinculantes y esto no siempre pasa. En el caso de Caliafro, ¿cuáles son los desafíos que se tienen para poder aplicar la política pública? Uno de los primeros desafíos es la confianza, ¿sí? En una política pública, o sea, para nadie es un secreto que el sector político con el sector social siempre se ha visto esa desconfianza. ¿Por qué? Porque muchas veces se promete lo que no se puede cumplir, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros miramos es ganarse la confianza con la población, porque en una política pública los actores, los beneficiarios son los actores principales, ¿sí? Y no es solamente qué le vamos a llevar a esa población, cómo podemos direccionar a esa población desde lo que nosotros pensamos, no, sino que es la población la que dice, mire, la problemática de nosotros son estas, pero se pueden solucionar de esta manera. Ellos conocen la problemática y saben la posible solución, ¿sí? ¿Para qué llegan los técnicos, digámoslo así, o los técnicos a orientar la política pública? Porque pues tienen los estudios, saben, tienen los datos estadísticos, tienen de pronto también la experiencia de cómo se puede avanzar en una problemática en un sector. Entonces, para eso es importante y que son vinculantes y que es un tema político, ¿sí? Pero siempre ganarse la confianza de la población, que no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Por, digámoslo así, las diferentes o los diferentes procesos que se han llevado anteriormente y que no han terminado en buen término. Entonces, por ahora el tema es ganarse a la comunidad, que la comunidad esté abierta a este proceso, porque de una u otra manera son los que van a generar cambio en el sector. Y tú consideras, ese es el desafío, el tema de cómo generar confianza, Sí, pero tú consideras que al día de hoy hay un logro que se pueda destacar. sí, claro, sí, y grande,
¿Por qué? Porque hemos visto que la comunidad está receptiva, que la comunidad quiere eso y que está participando. Entonces vemos positivo el tema, pero no nos podemos dar como, bueno, ya la tarea está hecha, ya que hemos dicho la logramos. No, siempre tenemos que hilar muy suave con este tema. ¿Por qué? Porque en cualquier descuido se pierde la confianza y si se pierde, hasta ahí llega el proceso. Entonces, por eso yo siempre lo pongo como un tema principal lo estamos haciendo bien, pero entonces hay que seguir apostándole a eso y no descuidarse en el proceso y que los profesionales que estén a cargo de las diferentes dinámicas sean muy delicados con ese tema. Cali es la segunda ciudad latinoamericana con más población afrodescendiente. La primera es Salvador de Bahía en Brasil y los aportes de la cultura afro al Valle del Cauca son innegables, así como sus enseñanzas sobre la construcción de paz. ¿Qué otras iniciativas, aparte de la política pública Cali Afro, se están llevando a cabo para ampliar la participación y mejorar las condiciones de las poblaciones afrodescendientes en el suroccidente colombiano? Las dinámicas que normalmente se desarrollan son los espacios, por lo menos los trabajos que se hacen con los consejos comunitarios, con las organizaciones de base, bien sean círculos de formación, bien sean urambas, sí, y otras expresiones organizativas también con las que nosotros trabajamos. Vemos con muy buenos ojos lo que se viene desarrollando desde la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle, ¿sí? En cabeza del doctor Oscar Lenes, que se viene trabajando con escuelas también de formación, oportunidades al acceso de la educación superior. Lo hemos visto reflejado por lo menos en la Universidad del Valle, donde se ha ampliado la oportunidad de acceso, ¿sí? Entonces vemos que se viene articulando cosas muy buenas y que suman, digámoslo así, a este proyecto. Pero desde nosotros como comunidad siempre tenemos nuestras actividades muy autóctonas, que son las escuelas de formación sociopolítica y etnocultural. Y pues nos sumamos a las diferentes dinámicas que adelante la parte gubernamental, bien sea desde lo municipal o desde lo departamental. Es muy interesante todo lo que nos estás contando. ¿Hay algo más que quieras agregar en esto que nos planteas? Que lo primero es seguir apostándole al trabajo en comunidad, seguir apostándole a que las personas de los sectores podamos avanzar desde espacios culturales, sociopolíticos y etnoeducativos, ¿sí? Nosotros como comunidades negras hemos aportado al desarrollo de este departamento, ¿sí? Pero cuando llegamos a los sectores no se ve, digámoslo así, es el reflejo de ese avance en nuestras poblaciones, porque para nadie es un secreto que donde más población afrodescendiente, negra o palenquera hay en cualquier parte de Colombia, ¿sí? Y hasta en partes del mundo, donde más población afrodescendiente hay, donde están todas las problemáticas más sentidas. Hablándolo desde el Valle del Cauca, no somos ajenos a eso. Vemos las problemáticas en Buenaventura, vemos las problemáticas en las diferentes comunas de los municipios donde hay más población afrodescendiente, es donde se carece de muchas cosas. Entonces, es un racismo estructural que nosotros sabemos que sucede y que siempre nos hacen ver como los malos por unas problemáticas que muchas veces ni siquiera son direccionadas o han iniciado con la comunidad, ¿sí? Entonces, decirles que no se debe dejar de lado, seguir haciendo estos trabajos. Nosotros las llamamos urambas, ¿sí? Los llamamos urambas o escuelas de formación, seguirlo haciendo con nuestras poblaciones, seguir avanzando, ¿sí? Mirar mucho hacia el sector de los jóvenes, hacia el sector de los niños. Ellos son el futuro presente de nuestra población
y hay que apostarle a avanzar desde ahí. Nosotros vemos con muy buenos ojos el tema de las políticas públicas, porque las políticas públicas recogen el sentir de la comunidad, ¿sí? Y lo recogen contando la problemática y con las posibles soluciones. Entonces, le seguimos apostando a esto. Nosotros como comunidad siempre estamos dispuestos a avanzar en todo a apoyar todos los proyectos o políticas públicas que nos ayuden a crecer como población. Seguimos en el camino, no descansamos. Muchas gracias por permitirnos ampliar nuestro conocimiento sobre la política pública Cali-Afro. Este es el podcast Comparación de Políticas Públicas, un ejercicio de divulgación de la red Contested Territories. Esta emisión fue producida también gracias a Vanessa Concha Valderrama, quien nos ayudó a establecer este valioso contacto. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement number 873082. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.